sesión de prueba. En unos momentos vamos a iniciar con nuestra reflexión semanal de la página Vida en Pareja PTY. Somos los esposos Melkin y Gabriel Rosanía Noriega. Como siempre, con la ayuda y la gracia de Dios, llevando mensajes de edificación y mensajes de esperanza para todos los matrimonios y todas las familias de Panamá y hasta lo último de la tierra. Así que en este momento estamos haciendo una prueba para que todos estén pendientes, tanto en la página personal de Melkin, la página personal mía también, Gabriel, y en particular la página Vida en Pareja PTY. Estamos haciendo la transmisión en este momento de Vida en Pareja PTY. No sé, Melkin, ¿quiere decir algo para saludar a la gente en unos instantes? Bueno, saludos. Ahorita como estamos en esto de la tecnología, a ver cómo nos sale, ¿verdad? Le damos la bienvenida aquí a nuestra página de Vida en Pareja PTY. Hoy estamos transmitiendo a través de nuestra página personal, Melkin María, pero esto va a salir también en Vida en Pareja PTY. Así que bueno, cerramos esta transmisión y pendientes y corran la voz. Estamos en este contexto en la serie Ética Familiar. Esta es la serie que ya venimos desarrollando desde hace más de 2 semanas, Ética Familiar. Bueno, si quieres continuamos ya aquí que estamos en directo, ¿verdad? En nuestra página. Ah, bueno, sí. Y ya, sí, estamos viendo que se está viendo el Sí, Vida no, en y hay Pareja. gente ahí, saludos a Sí, saludos a todas las todos. personas que se están conectando. Y bueno, compartan esto. Recuerden que el propósito de nosotros, los esposos Gabriel y Melkin Rosanía Noriega, Vida en Pareja PTY, es la edificación de todos los matrimonios y toda la familia. Así es, así es. Y bueno, para nosotros es de verdad una bendición poder bendecir a muchas vidas que están también conectadas, los que están conectados y a los que van a ver también este en vivo más tarde o mañana o durante la semana y queremos que sea de gran bendición para ustedes. En este momento nosotros estamos llevando una serie que se refiere a la ética familiar, a los valores y a las reglas que muchas veces en nuestra sociedad se han perdido y que a través de esta pequeña serie queremos recordar y reencontrar a la gente con estos valores éticos, ¿verdad? Primero que todo, vamos a orar, le damos gracias al Señor por esta oportunidad, por estar aquí con todos ustedes, con los que nos están viendo, con las personas que están conectadas y con aquellos que nos van a ver. Le damos gracias, Señor, por las vidas de todas aquellas personas que están en este momento conectados a través de las redes sociales. Y también le damos gracias, Señor, por aquellas personas que se van a conectar durante hoy o la semana. Y pedimos que esta información que les estamos transmitiendo sea de gran bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, y iniciando vamos a leer el capítulo base de esta serie que es Colosenses 3, 18 al 24, que dice y es el modelo de la Biblia con relación a ser familia. Dice, las esposas, someteos a los esposos como conviene al Señor. Los esposos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Los hijos, obedeced a vuestros progenitores, de todo porque esto es aceptable ante el Señor. Los padres, no exasperáis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los esclavos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Cuanto hagáis, hacedlo con toda el alma como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servid. Ese es Colosenses 3, 18, 24. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, y más
todos aquellos que son y se identifican como cristianos, sin menoscabo de otras personas que de repente no sean cristianos. Sin embargo, los cristianos se supone que tenemos, se supone, nosotros sí lo creemos, claro que sí, pero se supone que tenemos las creencias más perfectas, ¿sí? Y decimos que es así porque dependemos de quién es la persona en la cual nosotros creemos, Amén. que es el único Dios verdadero. Y eso es lo que hace la diferencia de nuestra creencia. Nuestra creencia no tiene como fuerte las opiniones de tal o cual denominación, ni de tal o cual sacerdote, ni de tal o cual pastor. No. Nuestra creencia está basada en aquel que es el único y sabio Dios. Amén. Por ende, todas las cosas que nosotros somos y hacemos deben ser perfectas. Las cosas. Sin embargo, obvio, cada cual tiene procesos diferentes. Cada persona es distinta. Por supuesto que no estamos diciendo que seamos los supercristianos, porque todos tenemos situaciones que enfrentar y resolver todos los días. Sin embargo, estamos enfocados principalmente en quién es el que estamos creyendo. En ese sentido, no tiene lógica ni tiene coherencia que una persona diga que es cristiana y es la persona que peor se comporta. No tiene lógica, no tiene coherencia. No tiene lógica que existan matrimonios cristianos y familias cristianas en las cuales haya violencia doméstica, en las cuales haya falta de respeto, en las cuales inclusive hayan situaciones de separación y divorcio. No hay lógica, no hay coherencia en ese sentido en personas que son y dicen ser cristianas. Entonces, esto lo decimos como fundamento y antesala para dejar sentado que todos nosotros tenemos el mejor libro y la mejor referencia que pueda existir que regula la vida de todos los cristianos. Y ese libro es la Biblia. Con la ayuda de Dios, en particular mi esposa y yo, y sabemos que muchas otras personas se dedican a esto de dar charlas a favor de matrimonio y familia, nosotros tenemos por bien claro y por fundamento que tenemos que tener la actitud correcta. Tenemos que ser personas que nos guste leer y estudiar. Y fundamentalmente en lo que respecta a la Biblia. ¿Cómo nosotros vamos a saber que la Biblia habla de temas tan importantes como la familia y el matrimonio si no la leemos, si no la estudiamos? Pudiéramos decir que este es un tema pendiente en muchos hogares cristianos, en muchas iglesias. Esto de estudiar la palabra de Dios en temas específicos, en este caso en particular, en lo relativo a los matrimonios y familia, es un tema pendiente. Muchas personas solamente quieren escuchar mensajes bonitos, halagüeños, que les despierten las emociones, los llenen de ilusiones y todo lo demás. Pero temas tan relevantes como matrimonio y familia, ¿cuándo les vamos a dedicar el tiempo que se merecen? Entonces, para la gloria de Dios, hemos encontrado y preparado y desarrollado un material que está enfocado en la ética bíblica para las familias. Usted quiere saber si de verdad, bueno, eso nos incluye a nosotros, si nosotros realmente queremos saber cuál es el modelo exacto, preciso y perfecto de familia, hay que leer la Biblia. Claro que hay muchos libros de referencia de expertos y todo lo demás que son de gran ayuda, eso no está en discusión.
Pero el libro de excelencia, que por excelencia nos dice cómo debemos ser y cómo debemos actuar, es la Biblia. Entonces la gran interrogante es, ¿la estamos leyendo? ¿Estamos creyendo en ella? Y en consecuencia, ¿está transformando nuestras vidas? Porque si la Biblia fuera nuestro libro de referencia, ¿por qué hay violencia doméstica? Y atención, no estamos hablando en hogares en general, estamos hablando en hogares cristianos. ¿Por qué hay violencia doméstica en hogares cristianos? ¿Por qué hay violencia doméstica en hogares cristianos? ¿Por qué hay divorcios en hogares cristianos? Y otra serie de situaciones negativas. ¿Cuál puede ser la respuesta? Pues no sé, porque yo no soy Dios, pero Dios sí sabe cuál es la respuesta. Entonces, a ustedes les corresponde, amigos, amigas, hermanos y hermanas, meterse en la palabra de Dios. Y tenemos en esta oportunidad, en este contexto de esta serie de ética bíblica familiar o ética familiar, el libro de Colosenses 3, del 18 al 24. Un libro que ustedes deberían leer. Y no solamente en este momento, sino después con calma, vuelven, escuchan la reproducción de esta oportunidad, la comparten, se reúnen en familia, se reúnen en la iglesia, leen y estudian este tema. Este no es el único fuente, no es la única fuente bíblica que toca este tema. La Biblia está llena de información. Entonces, y lo digo con mucho respeto y mucha humildad, es tiempo de dejar la pereza, es tiempo de dejar la desidia, es tiempo de estar gastando, es tiempo de dejar, perdón, es tiempo de dejar de estar invirtiendo nuestro tiempo, o sea, redundancia, en cosas que no tienen importancia. ¿Qué hacemos o qué hacen ustedes viendo y oyendo cosas que no les edifican? Es la pregunta. Tú te alimentas de algo y de ese algo tienes tus fortalezas. Si estudias la palabra de Dios, vas a recibir el poder que tú necesitas para ser un buen padre, un buen esposo, una buena madre, un buen hijo y un buen todo. En este pasaje, Colosenses 3, 18 al 24, podemos decir que es un resumen o una síntesis acerca de cuál es la ética que se requiere en todo hogar. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de las reglas, los parámetros, las características que debe haber en un hogar. No es comprensible para nosotros porque hay hogares donde más parecen campos de guerra. Hay hogares donde nadie se relaciona con nadie, donde lo más importante es estar viendo televisión para unos, jugando otras cosas, viendo los celulares, las redes sociales, y cuando se relacionan los unos con los otros, solo es para pelear. No puede ser. Reiteramos, no hay coherencia en ese tipo de comportamiento. Entonces, Colosenses, reitero, 3, 18 al 24, es una síntesis de cómo debe ser un hogar cristiano, ante todo cristiano. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Leer, leer, leer y seguir leyendo y estudiando pasajes como este, Colosenses 3, 18. Es importante tener en cuenta que el fundamento de la ética bíblica familiar y en particular el pasaje que hemos leído y estamos tratando de estudiar, Colosenses 3, 18 al 24, tiene que ver con que los unos satisfagan las necesidades de los otros. Cuando nosotros estamos hablando de amor, y atención, ustedes son cristianos, independientemente de qué denominación sean. Cuando estamos hablando del amor, la respuesta está en 1 Corintios 3, del 4 al 8. Usted quiere saber cómo debe actuar en un hogar, tiene que leerse ese pasaje. Leerlo una, dos y todas las veces que sea necesario. Porque nosotros no estamos para buscar nuestro beneficio personal. En un hogar
La meta de todo siempre debe ser buscar el beneficio de los demás. Claro, obviamente algunos tendrán más responsabilidades que otros o algunos se les exigirán más conductas que otros. Es muy cierto. Todo tiene que ver con la madurez, ciertamente. Pero en un hogar no debe prevalecer el egoísmo. Yo no puedo ser feliz si mi esposa no es feliz y si mis hijos no son felices. Igual mi esposa no puede ser feliz si yo no soy feliz. Y los hijos, ¿qué decir? Los hijos no pueden ser felices si sus padres no están felices y sus hermanos están felices. Entonces, esta ética está enfocada en la satisfacción de las necesidades de unos por parte de otros. Y esta es una fase de introducción de lo que estamos viendo en esta oportunidad. Y ser familia, esto es importante, es pensar y vivir por y para los demás. Posiblemente esto se escucha un poco medio abstracto, pero si nosotros podemos llevar esto en su más mínima expresión, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, el buen trato, las conversaciones, la comunicación, la intimidad en la pareja, los oficios del hogar, los quehaceres domésticos, el aportar para que todo en la casa marche bien. En fin, hasta el mínimo detalle podemos entender este asunto de la ética familiar. Es decir, pensar y vivir por y para los demás. Yo no puedo pretender que todo lo que en la casa se dé debe girar en torno a mí. Si esa es mi forma de pensar, yo soy un vil egoísta y eso está mal. Y esto es referente a cualquier miembro del hogar. Si yo nada más estoy para buscar mi beneficio personal, yo tengo un problema serio. Y cualquier miembro de la familia, la nuestra o la de usted o la de quien sea, si solamente está pensando en su beneficio personal, con todo el respeto y todo el cariño y toda la humildad, tú estás mal. Y tienes que hacer algo al respecto. Sí. Bueno, y como vemos en Colosenses 3, 18, 24, aquí da consejos para cada miembro de la familia. En este caso, a mí me tocó pues las esposas, ¿verdad? ¿Cuál es el rol y cómo debemos actuar las esposas, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros conocemos a Dios y su palabra, nosotros vamos a entender muchas cosas que de repente para nosotros anteriormente eran difíciles de entender o no comprendíamos o simplemente eran conceptos que no, como que nos hacían ruido y no entendíamos. Pero y le damos las gracias a todas las personas que están sintonizándonos, ¿verdad? Gracias por sus comentarios y gracias por estar pendientes aquí en Vida en Pareja PTY. Y le damos la bienvenida a aquellos que están conectados. Entonces hablamos sobre las esposas. Dice que la palabra de Dios dice ahí en Colosenses 3, 18, 24, dice que las mujeres deben sujetarse a su marido. Francamente, uno de los problemas más difíciles y visibles de la mujer a lo largo de la Biblia es que no es fácil esta parte de someterse a la autoridad de nuestros esposos, ¿no? Ahora, ese sometimiento no quiere decir que los esposos van a hacer con sus esposas lo que ellos quieren o simplemente que somos sirvientas o serviles, no. El sometimiento es otra cosa, ¿verdad? Los ejemplos en la Biblia sobran de contextos posibles en donde la mujer eh, y en la vida diaria también no acepta esta parte del sometimiento, ¿verdad? Sujetarse a su marido, someterse, sujetarse. Si vemos también en Primera de Pedro 3, del 1 al 2, nos habla sobre sobre lo que significa someterse o sujetarse a su esposo. Generalmente sabemos que la mujer es más corazón que mente y se entrega fácil. La mujer ama, es amor por naturaleza, por ende el Señor a través de, este, de, esta, de esta palabra, Él nos dice que
nos exige a la mujer el someterse a su marido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos conducimos nosotros dentro del matrimonio sobre esta parte del sometimiento? Primero que todo, Dios lo estableció así en su palabra. ¿Y qué significa someterse? Someterse significa sujeción, significa unión con que algo está sujeto, de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Eso es lo que significa sujeción, según el diccionario, ¿verdad? Entonces, es una actitud, es una decisión tomada a favor de respetar ese rol de liderazgo que el Señor nos ha puesto como esposos, ¿verdad? Y también que los esposos, eh, esa sujeción no quiere decir que nosotros dejemos de pensar, dejemos de actuar, dejemos de dar nuestra opinión o dejemos de proponer y de planificar en nuestra casa. No, eso no significa, nosotros fuimos hechas ayudas idóneas, ayudas idóneas de nuestro esposo, eso está en Génesis. Acuérdense, cuando el hombre creó, creó al hombre y a la mujer, él le creó ayuda idónea al hombre, ¿verdad? Entonces la mujer es más corazón que mente, se entrega con facilidad, ama por naturaleza y defiende a su hogar, dice, con las uñas y los dientes, ¿verdad? Así somos las mujeres. Pero su problema es el sometimiento. Por eso Pablo va directo al punto y define la tarea y la función que nos cuesta y nos cuesta como mujeres, ¿verdad? Como someternos a los hombres. Igual Pablo habla a los esposos. ¿Y qué les decía a los esposos? Eso entonces después lo va a decir mi esposo, yo no me voy a adelantar. Pero el cumplimiento de esta tarea busca, más que todo, satisfacer la mayor necesidad de un esposo dentro del lugar. ¿Cuál es la mayor necesidad de nuestro esposo dentro del lugar? Ser respetado. Ese sometimiento, en que la mujer de verdad, como Dios la creó, eh, tiene que poder entender como parte de ese respeto a lo que Dios nos dice a través de su palabra, someterse a su esposo, sujetarse. Acuérdense que es sujeción, significa unirse de modo que no nos podamos separar, ¿verdad? Sino que al contrario, estamos unidos porque somos una sola carne y que ese sometimiento, esa sujeción, no las exige el Señor. Más que más que porque se lo merecen como esposos, porque el Señor nos los exige, ¿verdad? Entonces, Dios lo estableció así en su palabra y nosotras tenemos que obedecer. Por eso al principio les decía, a medida que nosotros estudiamos y vamos a conociendo más a Dios, vamos a entendiendo en qué significa esto de sujetarse y de someterse al esposo, ¿verdad? Vamos a ver ahora inmediatamente lo relativo a los esposos. Recuerden que estamos analizando o conversando acerca de Colosenses capítulo 3, versículos del 18 al 24. Y más allá, pues, de nuestra explicación, nosotros les invitamos a ustedes a que lean este pasaje bíblico, porque Dios está en la disposición de decirnos a todos cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras necesidades. Porque hace un momento dijimos, esto es un asunto, y bueno, lo veremos más bien en la parte final, este es un asunto de responsabilidades y necesidades, roles. Cada uno tiene un rol, esposo, esposa, padres, madres, hijos. Cada uno tiene un rol. Y lo importante es descubrirlo. Reiteramos, no podemos andar de piloto automático en la vida. No podemos pretender que la casa solamente es un lugar para comer, dormir, ver televisión y otras cosas orgánicas. No, es un lugar donde se supone que existe un contexto de construcción, es un contexto de redención, un contexto de bendición.
Por ende, tiene que haber una interacción permanente de todos los miembros de la familia, porque las personas más importantes para todos nosotros no son los de afuera, son los de la casa, esposo, esposa, padres, hijos, hermanos, los de la casa. Vamos a ver el rol de los esposos. De acuerdo a la palabra de Dios en Colosenses 3, 18 al 24, que tenemos que verlo en contexto con otros pasajes de la Biblia, especialmente el libro de Primera de Pedro y Efesios 5. Al hombre, al varón, escuchen esto, y me escucho yo también, al varón, al esposo, se le exige el rol más difícil, el más complejo, el más arduo. De manera tal que todo aquel que ha leído y estudiado la Biblia y le ha iluminado el alma lo que dice la palabra de Dios, jamás ningún varón puede ser machista. Jamás un varón puede ser machista. Un varón cristiano no puede ser machista. Y eso significa que de la perspectiva del amor, y aquí mencionaríamos Efesios 5, es el sacrificio, la entrega, el despojarse de todo lo que uno tiene, en primer lugar, a favor de la esposa. Porque eso es lo que hemos durante más de un año, mi esposa y yo, aquí en Vida en Pareja, conversado y analizado. La persona que sigue en importancia para un esposo es su esposa y para una esposa su esposo. Obviamente hay contextos en los cuales no se da este asunto. Hay esposas que jamás van a aceptar que un esposo sea importante. Para ellos son importantes sus hijos o sus padres o sus familiares. ¿Y sabe por qué eso pasa? Porque ese esposo no está haciendo bien su papel. Ese esposo no está amando a la manera como la Biblia lo dice. No está en la expectativa de sacrificarse. Un esposo debe ceder todo, inclusive hasta el dinero. El salario lo maneja la esposa. ¿Por qué está diciendo esto? No, estamos revelando secretos aquí. Todo, todo, absolutamente todo. No tiene que haber ninguna restricción en lo que se trata a hacer lo mejor para la esposa. El varón tiene ese enfoque. Y eso incluye la labor del hogar. Claro que las mujeres tienen más afinidad para hacer las cosas 1000 veces mejor que nosotros. Y sobre todo con la atención del hogar. Pero eso no significa que la esposa sea la empleada doméstica. No, no. Es muy cierto que la esposa sabe qué hacer y lo va a hacer mejor. Pero nosotros los varones tenemos que poner el cuerpo ahí también. En arreglar las cosas, en limpiar las cosas. ¿Sí? Porque el cuidado del hogar o de la casa no es asunto de la esposa. Es de los dos. Y el hombre tiene que poner su esfuerzo también en que las cosas se hagan bien. La responsabilidad del esposo, reiteramos, es el amor. Al mejor estilo, como dice Efesios 5, el esposo ama a su esposa como Cristo. Mire la magnitud de la comparación que hace el apóstol Pablo en Efesios 5 y lo mismo que está diciendo en Colosenses 3. Ama a la esposa con sacrificio y está dispuesta a entregarse por ella. Y esto no está dado o no está expresado desde una perspectiva poética y romántica para que floten en el aire globitos o corazoncitos o ositos. No, sacrificio real en todos los sentidos, en todos los sentidos. Así que la responsabilidad de esposos nuestra es amar. Y reitero, claro que incluye el tema de los detalles, claro, pero también que usted sea cariñoso, amable, gentil, bese como nunca, abrace como nunca, atienda a su esposa como nunca, la entienda como nunca, independientemente que es un poco complicado a veces, porque las mujeres tienen procesos distintos a los hombres, y ahí es donde aplica también muy fuerte el tema del amor. El amor todo lo soporta. Hay que leer 1 Corintios 13, 4 al 8. Mi esposa hace un momento mencionaba sobre que las mujeres
su énfasis es lo sentimental, y es muy cierto. Pero el hombre fue creado más para el raciocinio que para el sentimiento. No es que el hombre no tenga sentimiento, pero es un poco más fuerte en el hombre que el hombre sea racional. Todo lo piensa, todo lo analiza. Y más todo es función de la fuerza bruta, por decirlo de alguna manera. En cambio, la mujer es más delicada que el pétalo de una rosa, como dice el viejo refrán. Entonces, por eso es el mandato del Señor. Es una responsabilidad amar a la esposa en particular, porque ella tiene una necesidad que es ser amada. Y cuando Dios, la palabra, le dice a la esposa, ella lo mencionó, de sujetarse al esposo, es mayormente valorar al esposo. No hay nada más terrible para un hombre cuando no lo respeta a su esposa. ¿Sí? Y no hay nada más terrible para una mujer que cuando su esposo no la ama. Por eso es que vienen los conflictos, porque no hay amor y respeto, y hemos hablado bastante de eso, pero estamos en esta serie de ética familiar para que Dios nos abra el entendimiento, porque estos son consejos prácticos para nuestras vidas. En ese sentido, el hombre necesita esforzarse. Nosotros, los varones, tenemos que esforzarnos más en cuanto a amar. No seamos ásperos, dice la palabra, con nuestras esposas. Seamos más afectivos, más amorosos. No pensemos que ella solamente está para la parte del placer. No, no. El placer físico es una parte, pero no es lo más importante. Lo más importante es que ella se sienta feliz porque se siente amada. El amor que se nos exige a los varones es amar al estilo de Jesús. Wow. ¿Ustedes entienden, entendemos nosotros lo que significa amar al estilo de Jesús? Posiblemente estamos habituados a una forma de vida que todo es discusión, todo es crítica, todo es pelea, todo es señalamiento, todo es apuntar con el dedo, todo es hablar. No, 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 no. Amar al estilo de Jesús significa menguar, menguar a favor de los demás, especialmente a favor de la esposa. Y amando con hechos y en verdad, no con palabrerías y con lisonjas. El amor se demuestra con acciones, acciones concretas. Ciertamente, regalar cosas bonitas que a la esposa les guste. Claro, a los hombres también nos gusta que nos regalen cosas, ¿no? Pero obviamente, mayormente a ellas. ¿Y qué decir a favor de nuestros hijos? Entonces, esta clase de amor que nos está hablando Colosenses 3, para tener una mayor comprensión y fortalecer esto que nos está diciendo la palabra, es el amor ágape. Esa palabra ahí utilizada es el amor ágape. No, no se nos, digo, el amor tiene varias facetas, pero en particular el ágape, que es el amor de Dios, el amor de la entrega, el amor del sacrificio. Eso es lo que debe existir, de todo para todos, cierto, pero en este caso particular, a los varones. Varones, reiteramos, muchas mujeres con justificada razón están tristes y se quejan y están molestas porque no hemos entendido cuál es nuestro rol. Y nuestro rol, según la Biblia, es amarlas a ellas y amarlas al estilo de Jesús. Así es. Bueno, esto no lo decimos nosotros, ni lo dice Pablo, solamente lo dice la palabra del Señor y nosotros nos regimos por la palabra del Señor, por la Biblia, ¿verdad? Entonces, así mismo como hablamos de las esposas, hablamos de los esposos, también ahora vamos a hablar sobre los hijos, ¿verdad? Los hijos, en donde la palabra de Dios a través de Colosenses 3, 18 a 24, reitera lo que ya se ha mencionado en la carta de los Efesios eh, a través de Efesios 6, del 1 al 9, en donde habla sobre las relaciones de los padres con los hijos y las relaciones de los esposos con las esposas también. Habla de que la responsabilidad definida de los hijos es la obediencia. Dice, porque la mayor necesidad de los padres
es la de ser honrados. Por ende, la mayor necesidad de los hijos es la de respetar, ¿verdad? Los hijos obedientes honran a sus padres y asimismo también los hijos desobedientes son los que les dan deshonra a sus padres, ¿verdad? El libro de Proverbios también nos habla acerca de los hijos y de el sentido de lo que es un hijo cuando es obediente y cuando es eh, honra a sus padres, ¿verdad? La mayor y la mejor manera de honrar a los padres por medio de la obediencia. En Efesios, Pablo destaca incluso que es el primer mandamiento con promesa, honrar al padre y a la madre, ¿verdad? Este es Efesios 6:2. Y que todo para que todo en la vida, dice, le vaya bien. Y Dios les honre su obediencia, prolongándole los días porque se lo merecen. Miren cuán importante es el papel que desempeña, el rol que desempeñan los hijos y lo que nos exige el Señor. Obediencia, ¿verdad? Como hijos. Obedecer a nuestros padres, pero también los padres debemos también eh, guiar a nuestros hijos. Debemos ser ejemplo para nuestros hijos, para que ellos también puedan obedecernos, ¿verdad? Eso implica que nos puedan honrar. Y también el hijo que honra a su padre, que lo trata con apreciación, con aprecio, con cortesía, con amor. Eso también nos habla en Éxodo 20, donde habla sobre los hijos que honran a sus padres. Y cuán importante es que los hijos, para que les vaya bien en su vida, les resulte honrar a sus padres, respetar a sus padres. También eso es importante entenderlo porque para que nos vaya bien en la vida como hijos, ¿verdad? Tenemos que obedecer a nuestros padres. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta como hijos, la obediencia. Igual que a las esposas les cuesta el sometimiento. Sabemos por qué el Señor nos pone ciertas cosas, eh, a cada uno nos pone ciertas cosas que tenemos que prestarles atención y que debemos obedecerlo en ese sentido. A las esposas, que el sometimiento, a los esposos el amor y a los hijos la obediencia. Entonces ahora los padres. Vamos a hablar acerca de los padres, entiéndase padre o madre. Obviamente sabemos que hay hogares donde está papá y mamá, pero hay hogares donde solamente está mamá y hay hogares donde solamente está papá, pero hay hogares donde están unos abuelos, no hay papás, o están unos tíos. Hay una variedad de hogares. Sin embargo, entendamos que vamos a hablar de padre y madre, pero también pensemos en otros adultos que también están criando hijos, aunque no sean propios. Pensemos en ese contexto. Como decía mi esposa ahorita mismo, a los hijos se les exige obediencia, pero tengamos en cuenta algo. La palabra obediencia tiene que ver fundamentalmente con un proceso de enseñanza y un proceso de disciplina. Y cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de castigo, estamos hablando de formar, como quien tiene un alumno, como quien forma un discípulo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Porque ¿qué sucede en gran parte del mundo y sobre todo en Latinoamérica? El gran problema no está en los hijos, está en los padres. Porque una gran parte de los padres y madres solamente fueron procreadores. Solamente cumplieron la función biológica de procrear un hijo o una hija. Pero no cumplieron su rol de padre o de madre, que es mucho más que procrear hijos. A mí no me pueden llamar papá porque yo tenga 3 hijos. Ni a Melkin porque igual los hijos míos son los de ella y los de ella mío y no hay más. No, no, por esa razón no. Es porque hay unos roles que cumplir. Sabemos y hay que tener esto presente. Recordemos esto. Padres malos no necesariamente dan hijos malos. Y padres buenos no necesariamente dan hijos buenos. Porque al final los hijos toman sus propias decisiones. Y más cuando se hacen adultos. Pero también hay contextos muy particulares, por ejemplo, la adolescencia es una época complicadísima, por ende, si un hijo actúa mal,
No le echemos la culpa al diablo por eso. Ni pensamos que los hijos son malos y perversos. No. Son situaciones complicadas que nuestros hijos van haciendo los ajustes en la medida que van creciendo. Sin embargo, algo que es de gran ayuda es cuando somos buenos padres. Es cuando somos, bueno, son, no yo, ellas, son buenas madres. Y en aquellos hogares donde no hay papá y mamá, cuando son buenos abuelos, en caso de abuelos que crían hijos, nietos, y son buenos tíos cuando crían sobrinos, esos casos existen. Entonces, cuando hacemos nuestro papel bien hecho, con la mejor de las intenciones y con amor, porque también en esto entra el amor, hay mayores probabilidades que los hijos sean entonces la clase de personas que nosotros estamos esperando. Pero si no hacemos nuestros roles, entonces es bien desagradable y bien lamentable que estemos hostigando a nuestros hijos, maltratando a nuestros hijos, si nosotros no hemos sido ejemplos para ellos. Y eso es lo que firmemente nos está hablando, mencionaba mi esposa Efesios 6, ¿verdad? Y Colosenses 3. Sí, a los hijos le dicen, hijos, obedece a tus padres. Y esa es la frase que usan mucho, inclusive muchos padres hoy por hoy utilizan. Hijo, y cambian el tono de la voz, ¿no? Acuérdate que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y con eco y música y todo, con música de fondo y todo. Pero Dios, que Dios es bueno y maravilloso y pone todo en orden, nos habla a través del apóstol Pablo y dice, es cierto, hijos, honren a su padre, pero padre, vamos a verlo ahora, un mandamiento bien fuerte para los padres. Así que a los padres y las madres no la tenemos fáciles. Si queremos que nuestros hijos tengan una buena conducta, ¿de dónde creen que lo van a aprender? ¿De la escuela? ¿De la iglesia? ¿Del vecino? No, lo van a aprender de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que enseñarle a ellos a ser obedientes. No le echamos la culpa a los muchachos, no, somos nosotros los que tenemos que moldearlos para que ellos aprendan a ser obedientes. Los padres y las madres, los adultos, pues que crían a los muchachos, tienen un rol de ser mayordomos del hogar, administradores, porque nuestros hijos no son propiedad nuestra, no, nuestros hijos no son propiedad nuestra, son de Dios. Pero luego nuestros hijos tienen que tomar decisiones en su vida, porque toda la vida los hijos no se van a quedar en casa, ojo, salvo aquellos que quieran ser solteros toda la vida y bueno, se quedan en la casa con los padres y ayudan con los gastos y demás, bueno, es perfecto. Pero en esencia, los hijos tienen que seguir su propio camino como seres humanos. Es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Y no podemos pretender que nuestros hijos grandototes sean los niños chiquitos de la casa. No, eso es anormal. Eso no está bien. Pero tenemos que ser los mayordomos, los administradores. Y aquí viene lo bueno de este pasaje de Colosenses 3. Ya dijimos, y no voy a repetir, con el timbre de voz es así medio del más allá. Padres, hijos, honren a su padre, porque esa es la clásica. Y lo que nos dicen, aquí sale la correa de parte de Dios, para nosotros los padres, no exasperes a tus hijos. En otra versión es, no lo provoques a ira. ¿Qué significa no provocar a ira? Cuando como padres no hacemos las cosas bien. Cuando como padres no los educamos adecuadamente. Cuando como padres abusamos de ellos, los maltratamos, no cumplimos nuestros deberes como padres. ¿Por qué esperamos que un hijo actúe bien si su papá y su mamá no lo están educando para eso? ¿Y en qué consiste esto de exasperar a los hijos? Cuando hay favoritismo, cuando tenemos varios hijos y tratamos mejor a unos que a otros. Y cuando hacemos comparaciones, ay, tú no eres como tu hermano mayor, ay, tú no eres como tu hermana. Cada hijo es diferente.
No hagamos estar haciendo comparaciones, porque cada hijo es diferente y cada hijo pasa por un proceso distinto y pasa por situaciones muy particulares. Cuando hacemos provocar ir a nuestros hijos, cuando practicamos el favoritismo. También cuando le imponemos metas. Hijo, yo quiero que tú seas médico. Popularmente esa es lo que todos los padres quieren. Todos los padres quieren que los hijos sean médicos, como si no no hubiese otra profesión. Pero bueno, de repente muchas películas estas que salen de los médicos, wow, ¿no? Por el respeto a los médicos, atención. Pero, hijo, quiero que seas ingeniero. Hijo, quiero... No, no, papá, mamá, no, no. No, no es tu meta la que ese muchacho tiene que seguir. Es la meta de él y el diseño por el cual Dios lo creó a él. Eso es lo que el muchacho tiene que descubrir, su propósito, su diseño. Y tú tienes que apoyarlo para que él descubra ese propósito y lo ponga en práctica. Otra forma de exasperar a los hijos es olvidando la disciplina. Pensemos en esto, porque es un tema de debate. Y hay quienes les encanta la vieja escuela y enseguida sacan los pasajes bíblicos y dicen, sí, porque hay que darle vara a los hijos. Bueno, eso es un tema muy complicado y más si tenemos en cuenta que hoy por hoy eso está tipificado como delito, pegarle a un muchacho, maltrato infantil. Mucho cuidado con eso. Yo sé que vamos a entrar en un terreno bastante escabroso, una línea muy delgada y sobre todo aquellos que son hiperbíblicos. En cosas como esta hay quienes son hiperbíblicos, hiperdogmáticos. Pero, ¿qué fue lo primero que el Señor enseñó? Cuando usted recuerda en el libro de Deuteronomio, hablándole Dios a Moisés para que le hable al pueblo de Israel, le dice lo que se conoce como la Shema Israel, dice, oye Israel, oye, ¿cómo tú vas a castigar a un hijo si tú primero no lo educas? Si tú primero no lo orientas, si tú primero no lo amas, si tú primero no lo guías. Lo primero que tiene que salir de ti es palo, rejo y grito y ofensa, insulto. Pues no, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos si todo lo queremos resolver con el golpe, el insulto y la amenaza, inclusive hasta con palabras obscenas. Tenemos que revisarnos. La disciplina tiene que ver primero con la instrucción. Primero educa a tu hijo. Ahora, ya en el tema de la corrección, es un tema, o inclusive si lo vemos en la perspectiva del Código de la Familia de Panamá y en muchos otros países, la figura de la corrección está permitida. El tema está cómo tú corriges. Ese es el problema y ahí está la línea delgada. Lamentablemente nos enseñaron mal nuestros padres y más hacia atrás. Todo lo querían resolver con el golpe, el insulto y el castigo violento. Eso es así. Así nos enseñaron. Pero la Biblia, ¿qué nos está diciendo? No provoque a ir a tu hijo. Hemos sido llamados a amar. ¿Por qué estamos pensando que lo primero que hay que hacer es con la correa? Darle con la correa. Entonces, aquí donde viene, tomamos algunos versículos de la Biblia fuera de contexto y son los que nos encantan. Pero dice la Biblia, Colosenses 3, no provoques a ir a tus hijos. La vara. Mire, yo no voy a decir aquí públicamente que es correcto y aceptable, porque ¿sabe por qué no lo voy a decir? El tema de pegar a los hijos. Porque de acuerdo a nuestra legislación penal es un delito. Y yo no voy a incurrir en apología del delito. Pero cada uno de ustedes que se supone que son gente de Dios, Dios tiene que iluminarles el alma y la mente sobre cuál es la forma correcta de corregir. Pero uno no puede pretender corregir si primero no ha amado, si primero no ha instruido y si primero no ha dado oportunidades. Lamentablemente vivimos una sociedad excesivamente belicosa. Sociedades que en todo lo resuelven con el grito, la amenaza, el golpe, el insulto. ¿Y cuándo está la comunicación, la conversación? Hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta, reitero, que nuestros hijos, por alguna razón científica, se les llama niños y adolescentes.
Y esto es así sin menoscabo de aquellos niños que son especiales, que tienen particularidades que los hacen a ellos actuar de una manera que de repente no es la más aceptable. Entonces, que Dios nos ayude a todos a hacer las cosas bien. Descuidar los mejores años es otra forma de provocar a ira. Tenemos tiempo para todo el mundo, pero no para nuestros hijos. Hay tiempo para el amigo, hay tiempo para el vecino, hay tiempo para el compañero de trabajo, hay tiempo para otra gente. Pero con nuestros hijos casi ni hablamos. Después cuando los hijos están enredados en problemas, entonces, ay, ¿por qué estás haciendo eso? La pregunta es, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas antes que tu hijo se metiera en ese asunto en que está metido? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde estaba yo? Esa es una forma de cuidar los mejores años. Y olvidarnos en términos afectivos y de comunicación. Hermanos, nunca está de más un abrazo. Leía los otros días, no lo leía, un grupo especializado en psicología me mandó un pensamiento. Ellos pertenecen a Cristo para todas las naciones de la iglesia luterana. Y me mandaron un pensamiento, lo compartí con mi familia y otras personas. Todos necesitamos un abrazo, perdón, todos necesitamos 5 abrazos por día. 5, como mínimo. Ahora con el COVID. Ajá. Bueno, esa es la excusa barata. Pero si yo voy a morir, perdón, si yo voy a morirme amando, me voy a morir con ganas, porque lo voy a hacer amando, como nuestro Señor Jesucristo. Él no murió en esa cruz para otra cosa que no fuera el amor. Así que si yo me tengo que morir por COVID o lo que sea, pero cumpliendo mi rol de amor, lo tengo que hacer 5 veces, como mínimo, un abrazo, como mínimo. ¿Qué decir? Los besos y todo lo demás. La mayor responsabilidad de los padres es estimular y orientar a los hijos. Hermanos, con lo que estamos diciendo, ¿cómo nosotros podemos pretender que nuestros hijos sepan cuáles son las cosas correctas si nosotros no los orientamos? Y más en estos temas de sexualidad, a muchos padres les aterra. No quieren hablar de los temas sexuales. Ay, y todo un asunto ahí. Pero después nuestros hijos están buscando información por otro lado. Y cuando terminan haciendo A o B o C, entonces no es posible, la Biblia dice. Pero ¿dónde tú estabas antes de que tu hijo incurriera en esas prácticas? Ah, que hay situaciones que son un poco difíciles, sí son difíciles, pero lo ideal es que tú hubieras estado cerca de tu hijo para explicarle, y vamos a hablar aquí con transparencia, para explicarle que los hijos no vienen de la cigüeña, para explicarle cuáles son los nombres específicos de los órganos sexuales del hombre y la mujer. Sí, y ese es tu rol, orientar a tus hijos. Y eso también evita muchos problemas Así es, después, donde muchos niños son abusados también así por es, esta falta de así información. es. La mayor necesidad de los hijos, ¿cuál es? Que tengan cosas materiales. No, no necesariamente. Claro, todos nosotros nos esforzamos en darle a nuestros hijos lo mejor, en la mejor escuela, donde hasta nuestra capacidad lo permita, los mejores, la mejor ropa, en fin. Hasta inclusive somos exagerados con otras cosas, sobre todo en temas de entretenimiento. Pero, ¿sabe cuál es la mayor necesidad de nuestros hijos? Que se sientan seguros, que usted le alimente la autoestima. Nunca utilice palabras ofensivas, que bruto, que cabezón, que no, no hagas eso, no haga eso, no hagamos eso. Los hijos necesitan seguridad. ¿Sabe por qué? Porque algún día nuestros hijos se van a ir y se tienen que ir porque es ley de la vida. Y el día de mañana, cuando ellos formen su hogar, tienen que ser personas que estén seguras, que tengan su identidad bien clara, que sepan quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van. Así que los hijos necesitan sentirse seguros. Mire la responsabilidad tan grande que tienen los padres. Y finalmente, en este punto de la obligación o la responsabilidad de los padres, está aquello de que estamos preparándolos para el futuro. Nosotros no tenemos nuestros hijos solo para ser nuestros hijos. Los estamos preparando para ser futuros padres.
futuras madres, futuros profesionales, futuros ciudadanos y futuros en todos los conceptos, en todos los contextos. Lo estamos preparando. Mire la responsabilidad, y hay un pasaje en la Biblia que habla del que lanza una flecha. Tú estás como papá, la flecha son tus hijos, y tú alas el arco, la cuerda del arco con más tensión hacia atrás y preparas un ángulo tan alto y tan que permita un tiro lejano. Así es el impulso. Si tú tensas bien esa soga, ese hilo, como sea que se le llame, liana, de tu arco, mientras más tenso lo tienes, más lejos lo vas a enviar. De manera figurada, pero aplicable a nuestra vida, todas las cosas buenas que tú hagas a tus hijos, lo van a proyectar bien hacia el futuro. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos luego, primero Dios, te van a dar nietos. Y tú quieres que tus nietos sean buenos, exitosos, y tus bisnietos y según sea hasta donde llegue este asunto de la descendencia. Entonces, los padres estamos preparando a los futuros padres, madres, que son nuestros hijos. Así es. Bueno, y ya ahorita nos toca entonces otro punto importante que nos habla la Biblia sobre los roles, que es los esclavos o empleados, ¿verdad? Anteriormente y en esa época, dice que hoy no tenemos esclavos, ¿verdad? Pero el parangón histórico serían los empleados domésticos, ¿no? Puede ser. Aunque no son, aunque los empleados no son parte biológica de la familia, de la realidad cultural occidental, como si lo era en esa época. Ellos eran parte de esa familia, los esclavos, ¿no? En la época, allá en la época oriental. No obstante, es importante considerarlo porque de alguna manera u otra estamos ligados socialmente a ellos en la familia. Ellos forman parte de nuestra familia, ¿verdad? Pablo los amonesta a ser íntegros en sus relaciones patronales como en el desempeño de sus labores, o sea, en el trato y en el trabajo, ¿verdad? El hecho de recordarle a los siervos cristianos que no es al ojo a quien sirve, sino al Señor. Y le recuerda la máxima en el trabajo, la integridad. Aquí está el detalle de lo que nos exige como empleados o como, puede ser también como empleados, como nosotros como servidores, ¿verdad? Nos exige integridad con el uso de los recursos encargados en nuestras manos, ¿verdad? A cambio, la mayor necesidad que ellos tienen es la consideración de los jefes. Entonces aquí también hay otro rol, el de los jefes. Deben de ser considerados con sus empleados, con los empleados domésticos y aún con las personas que son sus colaboradores, ¿verdad? En tiempo de Pablo, el esclavo no tenía voluntad propia, no tenía identidad. Él le pertenecía al amo. Lo único que imperaba era la voluntad del amo. Incluso hasta la vida de ellos era del amo, imagínense, en aquel tiempo. De tal manera que si un amo por exceso mataba a uno de los esclavos, eso no era problema. O sea, él le pertenecía a su amo. Pero hoy hay muchos abusos en contra de los obreros, de, de los empleados, aún en familias cristianas, aún en jefes cristianos. Entonces, necesitan ser considerados como seres humanos que son. Todos somos seres humanos y necesitamos ser considerados. Y miren que, como dice la palabra, amar a tu prójimo como a ti, más que a ti mismo. Aquí hay una muestra de ese amor que tenemos que tener, mucho más. ¿Por qué? Porque en realidad un empleado o una persona que nos colabora en la casa, por ejemplo, es parte de nuestra familia, aunque no sea de sangre, aunque no, pero tenemos que respetarla, tenemos que dignificarla. Igual eh, tenemos, por ejemplo, que entender que como jefes también debemos ser considerados. Son personas, son seres humanos a los cuales el Señor nos manda a amar. Todo esto tiene importancia, todos estos puntos son importantes. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Señor nos recuerda a través de su palabra, que el Señor nos dice, mira, léete esto porque habla de esto. Y si el Señor lo dice en su palabra es porque es importante para nuestras vidas. Entonces, de esta manera también es con relación a los esclavos o empleados. Yo quería aprovechar, bueno,
apoyar esa parte. Y bueno, obviamente, algunos de ustedes sabrán, yo soy abogado. Este es uno de los temas que me apasiona, el tema de los derechos humanos y en particular los derechos de los obreros. En algún momento en el pasado yo fui defensor de obreros, juzgados laborales, y también fui funcionario en un despacho judicial de trabajo. Y esto es importante. Mi esposa dio el contexto bíblico de a qué empleados o esclavos se refería, en el contexto del apóstol Pablo. Pero si lo hacemos extensivo, hoy por hoy, no solamente se está refiriendo a los empleados domésticos, sino a cualquier empleado en cualquier contexto. ¿En qué contexto podemos hablar? Por ejemplo, eh, instituciones públicas, en empresas privadas, en iglesias, en ONGs, en cualquier contexto en el cual exista una relación obrero-patronal, ciertamente el empleado tiene una responsabilidad que mi esposa mencionó, que es la de integridad. Integridad. Pero la responsabilidad del jefe sea, reitero, si hablamos de una institución pública, los administradores y demás. Si hablamos de una iglesia, los pastores y los sacerdotes, o las juntas administrativas de las iglesias. Si hablamos de una ONG, bueno, un gerente, un director, no sé, una empresa, un gerente, en fin. Estamos hablando de todos los contextos, atención. Este mandato es para todos los contextos. ¿Y cuál debe ser la actitud para ese jefe? Consideración. ¿Y cómo es la consideración? No vulnerar los derechos de la persona. Como diríamos en lenguaje aquí de Panamá, no jugarle vivo a las personas. No violentar los derechos de los obreros. No utilizar argumentos de que porque el código de trabajo dice o no dice. Hermanos, el mejor código de trabajo que nosotros tenemos es la Biblia. Usted no necesita un código de trabajo para saber lo que le debe dar a un empleado, porque se supone que en usted está el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Y si usted es un buen patrono, usted va a hacer todo lo que usted tenga que hacer para el bienestar de ese obrero. Ah, si por A o por B no se puede hacer más nada, bueno, pero agote todo lo que sea posible para el bienestar de ese obrero. Eso es lo que nos está enseñando Colosenses capítulo 3. Y no valernos de excusas, muchas veces sin sentido, para menoscabar los derechos de los obreros. Porque aquí estamos hablando de que tenemos que amar y tenemos que menguar a favor de todos. Y claro, esto solamente lo va a entender un jefe cristiano, en el ámbito que sea verdaderamente cristiano. Y una de las cosas que es sumamente importante en el ámbito obrero patronal es que usted escuche a sus empleados. No los trate como cosas, no los trate como objetos. No pretenda que lo que usted diga eso es lo que ellos tienen que hacer. Practique la comunicación. Escuche la opinión de ellos. Inclusive hay contextos en los cuales usted debe permitir que ellos tengan asociaciones de empleados. No le tenga miedo a eso. No le tenga miedo a eso, porque todo eso tiene que ver con la consideración que nos está exigiendo Colosenses 3. Reitero, no utilicemos argumentos legalistas para desconocer derechos de los obreros, porque una de las cosas que está establecido de la perspectiva del derecho al trabajo son los principios. Y hay un principio muy fundamental que consiste en la ley más favorable al obrero. ¿Sí? Eso significa de que hay que hacer lo que se tenga que hacer para que el obrero esté bien. Inclusive hay modelos de administración que consiste, por eso ya más bien funcionaría en las empresas, en ciertas empresas, aunque se pueda aplicar en diferentes lugares, que los obreros tengan acciones en las empresas. ¿Sí? Entonces es un tema que nosotros necesitamos investigar un poquito más. Saquemos de nuestra mente pensamientos dictatoriales y autocráticos. Saquemos eso de nuestra mente. Porque como cristianos que somos, tenemos que vernos horizontalmente. Como jefe que soy, yo no soy mejor. Yo no soy jefe, atención. Pero como jefe que fuera yo tengo que tratar a mis obreros con respeto. Un buenos días,
un cómo estás, un cómo te sientes, un cómo te ayudo, un qué necesitas. Y sacar el tiempo para reunirme con mi gente, para conversar si es necesario, para conocer cuáles son sus problemas. Eso es lo que hace un jefe verdaderamente cristiano que cumple Colosenses 3. Vamos a entrar entonces ya a la conclusión de esta sesión de hoy, que parte de la serie de la ética familiar. Hoy estuvimos viendo el modelo de la Biblia en cuanto a qué consiste ser una familia al estilo de Dios. Y tenemos que decir que la ética bíblica es la fusión de las responsabilidades que se otorgan y los privilegios que se reclaman. Es la armonía, es el engranaje que debe existir entre responsabilidades y privilegios, es derechos y deberes. Todos tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Se trata de identificar, de que todos nosotros identifiquemos cuáles son las tareas básicas que nos corresponde realizar. Ya lo estuvimos viendo en esta oportunidad y bueno, cuando terminemos esta grabación, ustedes pueden verlo de nuevo al principio, otra vez. Identificar las tareas básicas y identificar cuáles son las necesidades más íntimas. Nosotros tenemos que ser sensibles. Yo como esposo tengo que ser sensible a la necesidad de mi esposa a mis necesidades. Nosotros como padres a las necesidades de nuestros hijos a nosotros como padres. Los jefes tienen que ser sensibles a la necesidad de sus empleados y los empleados a la necesidad de sus jefes. No todo es mandar, no todo es gritar, no todo es imponer, ni siquiera debe ser así, sino ser sensibles. Mira, algo que nosotros hemos aprendido mucho, no solo en la Biblia, o principalmente en la Biblia, ciertamente, pero con estas clases de liderazgo, especialmente del millón de líderes del doctor John Maxwell. Nadie, escuchen esto, nadie te va a respetar a ti como jefe o como autoridad si tú no te ganas el corazón de estas personas. Así que el abuso y la amenaza de nada sirve. Gánate el corazón de tu esposa, gánate el corazón de tu esposo, gánate el corazón de tus hijos, gánate el corazón de tus padres, gánate el corazón de tus jefes, gánate el corazón de tus empleados y vas a ver que las cosas van a ser diferentes. Recordemos, todos son siervos de Dios, de Jesús. Todo esto nosotros lo hacemos y nos debe fluir con gran naturalidad, cuando entendemos que no lo estamos haciendo para los demás, lo estamos haciendo para Jesús, para el Señor. No, o sea, sí lo hacemos para la familia o para el empleado, como sea, sí, pero lo hacemos para Jesús. Y así es como las cosas fluyen mejor. Si nosotros cumplimos esto, todo lo que hemos visto en esta oportunidad, tendremos hogares firmes, significativos y gratificantes. En verdad, que el Señor nos ayude a todos a cumplir nuestros roles. A manera de resumen, por así decirlo, podemos reiterar lo que hemos dicho en cuanto a las responsabilidades y las necesidades. Por ejemplo, la responsabilidad de una esposa es estar sujeta a su esposo, pero la responsabilidad de un esposo es amar a su esposa. La responsabilidad de los hijos con respecto a sus padres es obedecerlos, pero la responsabilidad de los padres con respecto a sus hijos es orientarlos. La responsabilidad de los empleados en cuanto a sus empleadores es la integridad, pero de los empleadores hacia los empleados, la consideración. La necesidad de una esposa es ser valorada, la de un esposo ser respetado, la de los hijos, la seguridad, la de los padres, la honra, y bueno, nuevamente la de los empleados, la consideración. Todo esto es el modelo ético que nos presenta la Biblia en general, pero en particular Colosenses 3, del 18 al 24.
Esto es lo que en este contexto de la serie Ética Familiar de Vida en Pareja PTY de los esposos Gabriel y Melkin Rosanía Noriega, estamos tratando de promover, no solamente para ustedes, primero para nosotros, porque muchas de estas cosas a nosotros nos confrontan. No es fácil, no es fácil, no es fácil, pero Dios nos ayuda y cada día logramos un éxito, aunque sea pequeño, en estas cosas. Entonces, amigos, amigas, hermanos y hermanas, escuchen de nuevo este video, Compártanlo. compártanlo, hagan estudio de estos temas, porque a través de la educación hay transformación, y en este caso es educación sobre la base de la palabra de Dios, en particular a favor de los matrimonios y de las familias. Así es. Bueno, le damos gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí, todas aquellas personas que estuvieron conectadas y aquellas que se van a conectar o que van a escuchar este mensaje cuando quede grabado en nuestras páginas de Vida en Pareja PTY, en las páginas personales Melkin, María y Gabriel Rosanía. Y le damos gracias, gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos y gracias por escuchar estos mensajes que en el momento nosotros lo hacemos de corazón para servirle al Señor de corazón y a ustedes también. Así que bueno, que pasen una excelente, ya lo que queda el día domingo, y una exitosa semana, y estén pendientes de nuestras próximas transmisiones, que por lo general lo estamos haciendo los días domingos, como gracias a Dios lo hemos hecho por más de un año, para la gloria de Dios y para la bendición de todos ustedes. Así que hasta la próxima. Muchas bendiciones y gracias por acompañarnos. Bendiciones y muchas gracias y feliz semana.